Buen día para todos. Quiero que abran sus Biblias en un pasaje del cual ya estuve hablando y vamos a continuar. El Señor hizo en nuestro espíritu en esta semana que entendamos que la pasión de la que vamos a hablar e íbamos a hablar este mes va a ser postergada para el otro mes, porque entendimos que si intentamos ponerle pasión al servicio sin tener vida no tiene demasiado sentido. Y no significa que no tengamos vida, significa que hagamos crecer la vida del Espíritu en nosotros. Por eso este mes va a continuar como vida y autoridad, y así como el mes pasado hablamos mucho de autoridad, seguramente este mes hablaremos más de vida. Y el jueves estuve en la reunión de matrimonio pleno, no ministrando, sino siendo ministrado. Y Juan nos estaba ministrando, no el Juan de la Biblia, sino Juan Davis. Después de todo así se escribe, ¿no? Y nos habló acerca de la vida, y la verdad que Dios habló a mi vida a través de la vida de Juan. Y quiero continuar un poco con lo que veníamos hablando de la vida, y lo vamos a extender, porque recuerde que estamos en un tiempo de construcción, de edificación, no de un edificio externo, pero sí de una edificación interna, y tiene que ver con que la vida del Señor crezca en nosotros. Y nos vamos a encontrar con situaciones, y nos vamos a encontrar con otras cosas que harán, o van a querer, mejor dicho, que la vida no crezca, que la vida del Espíritu no crezca, pero entendemos que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. La semana pasada, por gracia y misericordia del Señor, pude estar en la provincia del Chaco junto a algunos pastores y el apóstol Gustavo Lara. Y tuvimos el miércoles en Resistencia, el día que fue feriado, sí, el miércoles fue el 20 de junio, miércoles, en Resistencia, y después de jueves a sábado a la noche en Las Breñas, una jornada muy intensa que arrancaba a las 9 de la mañana y terminaba a la 1 de la tarde. Y después arrancaba a las 5 de la tarde y terminábamos 10:30 aproximadamente. Todo en cuanto a impartición de palabra, así fue sobre todo el viernes y el sábado. Y tuve el privilegio de poder ministrar en 3 plenarias, hablando justamente acerca de la vida. Y no crea que porque hablé en Chaco de la vida, no hice a tiempo a preparar algo para hablar de otra cosa este mes y entonces vamos a ir con la vida, sino que entendemos que el Señor así lo preparó. Y realmente el Señor trajo luz, más luz. Y yo esta mañana oraba y decía al Señor que podamos tener una actitud de saber que aún no le conocemos lo suficiente. Hay veces que recibimos al Señor en nuestro corazón como Salvador y como Señor, y creemos que ya le conocemos. Y vamos avanzando en los años, y es como que muchas veces hasta no nos exponemos a la palabra, no nos dejamos enseñar, no por Lito, no por Juan, no por Germán, no por las personas que ministramos, sino que muchas veces no nos dejamos ministrar por Dios mismo, porque decimos, yo ya le conocí, ya lo acepté. Y la verdad que somos tan necios si pensamos de esa forma, porque una cosa es la salvación y el conocerle como nuestro Salvador, pero qué importante es seguir conociéndole en más áreas, y cuando lo conozcamos como proveedor va a ver que se nos va a abrir otra puerta para conocerlos de otra manera, pero no solamente como un proveedor, sino realmente conocer su persona, porque muchas veces los conocemos por las obras. Si conocemos su poder porque nos sanó, conocemos la salvación porque nos salvó, conocemos su amor porque nos amó, pero el amor de Dios es tan infinito como su misma persona. La santidad de Dios es tan santa como su misma persona. El otro día estaba escuchando una persona que decía, si no me equivoco, y pido perdón si me equivoco, pero sí eran millones, no sé si 1.000 millones o varios millones de constelaciones de la formación del mundo,
y de tantas cosas que hay, de lo que significa el universo, y nosotros simplemente estamos en una parte de la creación que es un misterio. La creación de Dios es un misterio. Hay 3 misterios en la palabra de Dios. Uno de ellos es la creación de Dios. El otro misterio es Cristo. Y el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Y cuando uno comienza a indagar sobre los misterios, que no se trata de historia, sino se trata de revelación, comenzamos a ver velos que están sobre nosotros que no nos permiten ver los misterios escondidos. Obviamente, si son misterios, son escondidos. Y la palabra de Dios nos habla de los misterios. El Evangelio mismo es un misterio. La creación es otro misterio. Nosotros no podemos concebir, no podemos entender que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y por ahí encontramos en la Biblia que Abel se casó con. ¿De dónde salieron esos con? Es un misterio. Podemos hacer suposiciones de que eran ángeles que vinieron y procrearon junto con Caín, porque Caín mató a Abel. Entonces hay cosas que nuestra mente no termina de entender y vemos que hay un planeta Tierra dentro de un universo, dentro de un sistema, y queremos entender el universo, queremos entender la Tierra, cuando en realidad, por más que la estudiemos, no vamos a terminar de entender porque es un misterio del Señor. La creación es un misterio. Y frente a ese millones de constelaciones, frente a lo que significa el universo, la Biblia dice que Él habita la eternidad y que todo fue creado por el Hijo. Entonces, no logramos entender que esa eternidad inclusive que fue creado y lo que significa el universo, que Dios no creó el universo para existir, sino que Él existía y con la palabra creó. Y esa eternidad, esa plenitud, dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso, a través de su Hijo y la muerte en la cruz y a través de haber ascendido y ser derramado el Espíritu Santo, ese poder habita en vos y habita en mí. El día que se nos corran los velos y comprendamos y entendamos, porque no sé si lo vamos a comprender, pero que podamos ver un poquitito más de lo que creímos ver, de lo que creímos saber, ahí es donde algunos apóstoles hoy en día nos están llamando a llamarnos a la ignorancia, porque aquello que creíamos saber, mucho del Señor aún no sabemos nada, porque si los cielos de los cielos no lo pueden contener, no crea que nosotros, habiendo leído la palabra, ya creemos, o porque leímos la Biblia 1, 2, 3 o 4 veces, algunos ni han leído la Biblia completa todavía, y decimos que lo conocemos. Entonces yo le permito que en este mes que vamos a hablar de vida, realmente renunciemos a lo que sabemos. No porque lo que hemos aprendido esté mal, yo no lo llamo a renunciar a lo que usted aprendió, pero sí a llamarnos ignorancia. ¿En qué sentido? En el sentido de decir que todavía no lo conocemos como creíamos que lo estábamos conociendo. Él necesita revelarse a nuestras vidas y para eso necesitan ser quitados los velos. Solamente con esto, usted googlee y fíjese cómo es la formación del universo y dice que Él habita la eternidad. Él existió antes del universo y a través de la persona de su Hijo, a través del Espíritu Santo, Él habita en nosotros. Por eso no nos cansamos de decir esto. Por esto esta es la gran diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y les vuelvo a decir que el nuevo pacto no se trata de una moda. Se trata de establecernos en el tiempo que Dios ya nos estableció. Y como iglesia, hace más de 2000 años que aún no lo entendimos y todavía seguimos sin entender lo que significa estar establecidos en este nuevo pacto. Por eso no se trata de una moda. El nuevo pacto jamás va a pasar de moda. Podrán pasar algunas palabras, podemos utilizar algunas palabras más u otras menos, pero nunca nos vamos a salir del estar estableciéndonos y estar establecidos en el nuevo pacto, porque la cruz marcó un antes y un después en la historia del universo y necesitamos no volver atrás, no volver a la ley, sino establecernos en lo que Cristo hizo en la cruz. Volvemos atrás cuando vemos que la cruz de Cristo no es suficiente en nosotros, pero en realidad la cruz de Cristo debe ser suficiente en tu vida y en mi vida, sobre todo para nosotros poder morir. Porque aplaudimos la muerte del Señor, aplaudimos en el sentido no festejando, sino que entendemos lo que significa la muerte. Señor, vos diste todo por mí en la cruz. Pero ¿qué hay cuando nosotros se nos llama a morir cada día, tomar nuestra cruz y seguirle?
Y hay veces que inclusive en nuestra humanidad y en nuestro orgullo y nuestro egoísmo decimos, Señor, yo tomo mi cruz cada día y te sigo. No se trata de tu cruz, se trata de su cruz. Se trata de que nosotros muramos, pero para que Él crezca. La Biblia nos dice, y Juan hablaba algo de esto el jueves y decía que nosotros no solamente fuimos muertos en Cristo, sino que fuimos sepultados juntamente con Cristo y juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, para poder tener esa posición que es netamente espiritual, que no es algo místico, no es, bueno, yo entonces así estoy sentado. No, tiene que ver con una posición espiritual que aunque muchas veces lo decimos, no lo vivimos. No vivimos ni el estar muertos en Cristo, porque es continuo, no es que ayer morí y hoy ya estoy bien, sino que es una cuestión que Dios nos llama a morir continuamente. Estamos muertos juntamente con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y vivimos juntamente con Cristo. Entonces, si no se nos revela eso, vamos a estar demasiados vivos por momentos o demasiados muertos por otros momentos. Y nunca la cuestión se trató de nosotros, sino que siempre se trató de Él. Así que a modo de introducción de lo que vamos a seguir hablando, que tiene que ver con una continuidad de lo que venimos hablando, pero por favor no entiendan el nuevo pacto como algo nuevo en tiempos. El nuevo pacto no tiene que ver con nuevo en tiempos, tiene que ver con un pacto eterno que Él hizo antes de la fundación del mundo, y nuevo tiene que ver con naturaleza. Diga conmigo, nuevo tiene que ver con naturaleza, no con tiempo. Usted se enoje o no se enoje con lo que estoy diciendo, estamos hablando y esto va a permanecer entre nosotros. En la casa vamos a seguir estableciendo el nuevo pacto porque no hay otra forma de hacer crecer la vida en nosotros. Si no, de otra forma va a crecer el árbol del conocimiento del bien y del mal y no el árbol de la vida que es Cristo mismo en nosotros. Yo sé quizás que para algunos esto puede ser mucha información o quizás algunos ya la sepan de taquito. Aquel que la cree saber de taquito, o sea que la sabe súper bien, y aquel que a lo mejor todavía no lo entiende, llamémonos en esta mañana a decir, Señor, necesitamos conocerte. Necesitamos conocerte. Puede cerrar sus ojos por un momento. Señor, hoy renunciamos a nuestro orgullo, renunciamos a nuestra sabiduría humana, Señor, inclusive. Señor, te exponemos nuestro entendimiento y renunciamos no porque ha sido malo lo que hemos aprendido, Señor, sino porque debemos establecer y llamarnos, Señor, delante tuyo a entregarte todo, a estimar todo por basura para conocerte más, Señor. En esta mañana, permitime a mí en primer lugar poder conocerte, Señor. Señor, creí que te había conocido, pero aún no he conocido ni una milésima de lo que son tus profundidades, de lo que son las riquezas en Cristo, de conocer la anchura, la profundidad, la longitud, la altura. Señor, abrí los ojos de nuestro entendimiento en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. La Biblia nos dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Y hay otro pasaje también nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. O sea que cuando pedimos que Él nos dé espíritu de sabiduría es simplemente que aumente más la vida del Señor en nosotros. Para poder conocer lo ancho, lo alto, lo profundo del Señor. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás utilicé el ejemplo de lo que es bucear? De lo que es meternos en las profundidades. Creemos que, claro, vamos al mar y decimos yo conozco. Claro, yo conocí el mar. Pero realmente conocimos las profundidades del mar. Ninguno de nosotros, y por más que nos hayamos hecho en algún momento, o quizás nosotros hace bastante con Adri, que estuvimos en unas playas paradisíacas, que fue en la luna de miel, pero aunque uno inclusive se mete a bucear, no conoce todas las profundidades del mar. Así es la vida del Señor, así es la vida del Señor. Por eso, si creíamos que lo habíamos conocido, entendamos que siempre hay más de parte de Dios. Y no que lo que habíamos conocido es malo, sino que aún hay más por conocerle. Hablábamos en Génesis 3:3 del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios, no comeréis de él o no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Estaba en el medio del huerto. El fruto del bien y del mal tiene que ver con la ley.
Y el legalismo implica la adhesión a las leyes impuestas por los hombres que se implementan para tratar de justificar a los hombres. Se lo vuelvo a leer para todos aquellos hermanos preciosos que anotan. El legalismo, los demás son preciosos, pero la diferencia es que no anotan. El legalismo implica la adhesión a las leyes impuestas por los hombres que se implementan para tratar de justificar a los hombres. Muchas veces creemos que estamos cumpliendo con la ley, somos buenas personas. Recuerda lo que hablábamos acerca de ser buenos y malos. Entonces creemos que calificamos, y vuelvo a decir, porque antes, en el antiguo pacto, calificábamos si es que cumplíamos la ley. En el nuevo pacto, Dios nos hizo libres de la ley. No significa que ahora vamos a hacer cualquier cosa porque Él nos hizo libres de la ley, pero en realidad somos libres en cuanto a la condenación de eso. Pregúntenle a Nicodemo si de repente lo que significa justificarnos bajo la ley. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Estaría bueno que le preguntemos al joven rico, que Jesús le dijo, vende todo y ahí quedó atado ese hombre, nunca fue libre. Ahora, ¿por qué estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal si no se debía comer de él? No sé si yo hice esta pregunta la vez pasada, no sé si llegué a esta parte, porque es una continuación. Gracias por los que están tan atentos y me dicen que no lo dije. Gracias. Eso significa que han regado la palabra. ¿Se acuerdan lo que significa regar la palabra? Es volver sobre la palabra, volver a escucharla, y les vuelvo a decir, están habilitados los links, no los hemos subido a todos a YouTube, pero sí se lo piden a Nash. Nash tiene la autorización de pasarle los links, y Nash me hace así como diciendo, otro trabajo más para mí. Gracias, Nash. Entonces, ¿por qué estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal junto al árbol de la vida? ¿No se lo preguntó alguna vez? No podía estar en otro lugar, pero sin embargo estaba en el centro del huerto. ¿No sería todo más fácil si es que no existiera ese árbol del bien y del mal? ¿No hubiese sido mejor? Pero esto es importante, y es que el árbol del conocimiento debía estar en el huerto porque no podría haber completa libertad para obedecer a menos que hubiese una libertad completa para desobedecer. ¿Me va siguiendo? ¿Estoy complicado o están dormidos? Bueno, estoy complicado, ¿no? Vamos de vuelta. El árbol del conocimiento debía estar en el huerto, en el centro, porque podría haber completa libertad para obedecer. No podría haber completa libertad para obedecer a menos que hubiera completa libertad para desobedecer. Y este es el libre albedrío. O sea, para que usted obedezca, debe tener la misma libertad para desobedecer. O sea, frente a usted hay dos opciones. Y usted o vos o tú en esta mañana tienes que tener la plena libertad para obedecer o desobedecer. Si no, no hubiese sido obediencia, porque no hubiese habido opción a desobedecer. Y eso se nos presenta todos los días. Todos los días frente a la palabra, frente cuando somos impartidos con la palabra, cuando vamos a leer la palabra, algo tiene que pasar, algo se nos tiene que revelar cada día. Debemos realmente cada día entender que algo estamos comiendo del árbol de la vida, porque si no va a ser netamente conocimiento. Nosotros creemos muchas veces, y escúcheme bien esto y no lo saque fuera de contexto, pero muchas veces creemos que leyendo la Biblia estamos comiendo de Cristo. Leer la Biblia, si es que no se nos revela y no se transforma en comida, sigue siendo conocimiento del bien y del mal. No va a faltar alguien que diga, no, mirá lo que está diciendo, por eso no lo saque de contexto. El pastor Lito dice que la Biblia, sí lo digo, porque si no se nos revela la palabra es un libro de historia más. Si usted no encuentra todos los días algo que el Señor le habló, usted no comió de Cristo. Y cada vez se nos está cerrando más la vereda o el camino. Si quiere, utilice el versículo que el camino es angosto y pocos andan en y son más los que se pierden, que muchas veces lo utilizamos para la gente que se va al infierno, y está bien, utilícelo si quiere, pero si no logramos que se nos esté revelando cada día algo nuevo y fresco de su palabra, no estamos comiendo del árbol de la vida.
Es simplemente mera información. Por eso muchos estamos contentos con el Jesús de Nazaret, porque es el Jesús de la historia. Ahora, si yo no vivo lo que vivió el Jesús de Nazaret, estoy sabiendo historia, pero no se me está revelando y no estoy comiendo, y estoy alimentándome de una buena historia, que sí, marcó un antes y un después, pero si no se nos revela y no podemos tener luz sobre algo, es conocimiento del bien, pero no te alimenta la vida. Por eso muchas veces, inclusive escuchar una prédica, usted no lo va a alimentar del Señor, si es que esa prédica o esa palabra no se le hace vida a usted. Por eso, y escúcheme bien acá porque acá comenzamos a entrar en alguna profundidad más fuerte, cuando yo sé que no se me hace vida, cuando no logro avanzar de la situación en la que estoy. No se me hace vida cuando no puedo salir de la situación en la que vengo hace una semana o hace unos años. Yo no me puedo dar el lujo de estar estancado y decir que estoy en un proceso cuando no estoy comiendo del Señor. Usted de esa forma no está en un proceso, está en un desierto que si no lo saca el Señor se va a morir. Y estoy hablando de morir espiritualmente y por qué no de lo otro también. Entonces muchas veces creemos, no, estoy en un proceso del Señor. Vamos a sentarnos y vamos a ver si es un proceso del Señor o es una excusa para no comer del Señor. Porque es fácil decir que estoy en proceso. No, estoy en un tiempo de proceso. Bueno, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en ese proceso? Si el Señor no está creciendo en mí aún en el proceso, o si yo no estoy muriendo a mí aún en ese proceso, no estamos comiendo del Señor. Estamos diciendo que estamos en un proceso para autojustificarnos y no crecer. Porque aún necesitamos personas que nos alienten. Y entiendo que no fue el espíritu del misio porque lo conozco. O la idea del misio de hoy transmitirnos lástima para que adoremos. Entiendo desde dónde, desde qué plataforma lo habló, lo que significa tener a Cristo. Pero hay veces que necesitamos que alguien nos infle para adorar, cuando en realidad vamos a adorar cuando tengamos la plena libertad de que si queremos no podemos adorar. Entiéndase, adorar hoy, acá en este ámbito, adorar, cantar. Pero la adoración es mucho más que cantar. Entonces, si usted no tiene la plena libertad de que quiera adorar, que quiera cantar o no quiera cantar, no va a adorar en espíritu y en verdad al Señor. Va a necesitar que alguien lo anime para que usted adore. Y si lo hace para conformar al misio, usted está comiendo del conocimiento que Dios le dio al misio, pero no se le hizo vida a usted, entonces seguirá sin crecer en la vida. ¿Cómo sé que yo crezco en la vida? Porque si tuve una crisis en el matrimonio, veo que estoy muriendo para que eso avance. Si yo digo, algún día va a pasar, conocimiento. ¿Cómo estamos creciendo en la vida? Obedeciendo. Si ya durante mucho tiempo yo soy parte y sé que tengo que integrar un grupo porque así lo hacemos para el crecimiento y no lo hago, sé cómo funciona, pero no soy parte de. Porque es muy diferente congregarme a tener comunión con los hermanos. Y entiéndase no a modo de reto. Y no sé si ya alguna vez lo dije. Hay quienes llegamos más tarde y quienes nos vamos antes, pero congregamos. Yo voy a tu iglesia, Lito. Yo voy a tu iglesia. A veces nos dicen Sin Frontera, la iglesia de Lito. Entonces yo voy a la iglesia de Lito. ¿Pero realmente tenemos comunión? No podría haber una verdadera libertad para adorar a menos que hubiera una completa libertad para no hacerlo. 1 Corintios 15, 56 y 57, el apóstol Pablo declaró que el poder del pecado es la ley.
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley en un tiempo fue bueno porque como la justificación estaba en los hombres, en el hacer las cosas bien, la ley te marcaba un camino si estaba bien o estaba mal. Pero ninguno de los humanos pudo cumplir la ley. Por eso se necesitó a alguien que muriera antes que cumpliera la ley. Por eso a veces separamos mal y lo que hacemos con la Biblia es separar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando Jesús nace y no cuando Jesús muere. Pero recuerde que los hombres de Dios que escribieron la Biblia no tenían capítulos y tampoco tenían versículos y tampoco tenían títulos. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en el hijo pródigo, ¿sí? En el hijo pródigo, le ponemos el título del hijo pródigo, cuando en realidad el actor principal ahí no es el hijo pródigo, es la gracia del Padre. Pero nosotros vemos el título, el hijo pródigo, y vamos a hablar de hijo pródigo, hijo pródigo, hijo pródigo. El título de hijo pródigo se lo puso una persona para establecer un supuesto orden. Ahora, el hijo pródigo, no importa lo que hizo o dejó de hacer, lo importante es que cuando vino a la casa, la gracia del Padre lo abrazó. Entonces nosotros hemos establecido que el antiguo pacto es cuando Jesús nace, el nuevo pacto, y en realidad no es Mateo lo que divide la palabra de Dios, por más que todas las Biblias estén así. Lo que divide un antes y un después es la muerte del Señor Jesucristo. Ahí cambia la historia. Y para el teólogo esto puede ser fuerte, pero estudiemos la Biblia y donde realmente cambia la historia de la humanidad, no cambia en el nacimiento, aunque es sumamente importante, sino cambia en la muerte y en la resurrección de Cristo. En Él juntamente fuimos muertos, sepultados y resucitados. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Y esto lo escuché hace mucho tiempo y no se me había revelado en la dimensión, no se me habían caído los velos a Marcelo Roldán. Y él dijo, seguimos festejando la Navidad y estamos felices por tener a un bebé, a un Jesús bebé. Pero nunca desarrollamos a ese Jesús bebé para que la vida de ese bebé crezca en nosotros. Entonces tenemos una iglesia niña espiritualmente hablando porque todavía festeja lo que Jesús hizo cuando Él nos dijo que mayores cosas que Él haremos. Entonces, celebramos lo que Cristo hizo en la tierra, viviendo en el antiguo pacto. Jesús, al cumplir la ley, vivió en el antiguo pacto, pero al morir y resucitar estableció, esta es mi sangre. El versículo lo tengo anotado acá y lo iba a decir más adelante. Y en Mateo, en 1 Corintios, cuando hacemos la cena, esta es la sangre del nuevo pacto, de la nueva naturaleza, del pacto eterno. Entonces, no marca el nacimiento, el nuevo pacto, sino que la sangre derramada en la cruz, la muerte, establece un nuevo pacto del cual nunca deberíamos haber salido. Entonces, vuelvo a decirte, y no es en contra de nadie, sino para establecer la revelación, si vamos a seguir haciendo bien las cosas para justificarnos o para calificar delante del Padre, o de una vez por todas vamos a establecernos en el nuevo pacto y vamos a comenzar a edificar, entendiendo que su sangre es el nuevo pacto. ¿Puede decir amén a esto? Y si no, estudie la palabra. Por favor, no me crea todo lo que estoy diciendo. Por favor, no agarre su Biblia en la semana y ore, y todo lo que yo estoy diciendo, los versículos que estoy diciendo, y si quiere, yo le paso mis notas, usted me dice, yo le paso mis notas, pero por favor no se quede con lo que yo le estoy diciendo esta mañana, porque a lo mejor le estoy enseñando mal. La idea que usted no coma de mi prédica, que usted coma de Cristo y coma del Espíritu Santo en la semana, y que le sea revelado lo que el Señor anhela que le sea revelado. A veces juzgamos lo que se habla, pero no vamos a hablar a ver si es verdad lo que se habló. Yo le desafío
a que usted en esta semana abra las Escrituras y pueda encontrar lo que estamos hablando. El conocimiento del bien y del mal nos mata al distraernos de aquel que es la fuente de la vida. Nos mata al distraernos con pequeñas sutilezas o con grandes sutilezas, pero nos distrae de Cristo, el árbol de la vida. Incluso puertas que se nos abren. Yo no sé si usted conoce a algunas personas que dicen, el Señor me abrió todas las puertas y como me las abrió así de fácil, el Señor me las abrió. Déjame decirte que no todas las puertas que crees que están abiertas las abrió el Señor. Y no todo lo que se te cerró, te lo cerró el enemigo o te lo cerró el Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creemos que las puertas cuando se nos abren son del Señor? Porque estamos basados en el conocimiento del bien y del mal. Si se me abrió es porque es de Dios, porque es algo bueno. No todo lo bueno tiene que ver con Dios. El tema es que, claro, se me abrieron las puertas para viajar. No estoy hablando en contra de Facu, sabemos que es absolutamente lo que Facu, a dónde va, está absolutamente guiado por el Señor. Me refiero a otras puertas nuestras, de la vida diaria. Se me abrió la puerta de aquel trabajo, entonces renuncio a este y voy al otro trabajo. ¿Oraste si Dios te abrió la puerta? No, pero acá en este trabajo me están haciendo la vida imposible. ¿No será que Dios quiere formar tu carácter en ese trabajo imposible? ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando a veces nos escapamos de cosas que Dios tiene que tratar? Estoy contento con las personas que deciden salir de un lugar cuando Dios les habla, no cuando están mal o cuando están bien, sino cuando Dios les habla. Felicito a aquellos que se mueven por la voz de Dios, no porque les hace bien cambiar de ámbito o de aire. Mirá si Jesús hubiese cambiado de aire en el Getsemaní. El tema es que en situaciones como las de ayer, como las de un partido, le decimos de todo a los jugadores. Y si usted escuchó hablar al técnico ayer, habló acerca de frustración. Le preguntaron si era, otra palabra le preguntaron, si era un fracaso. Y creo que respondió bien y les dijo, no es una frustración. ¿Cuántas veces hiciste cargo a otros de tu propia frustración? ¿Cuántas veces quisimos echarle la culpa a los demás de nuestra propia frustración? ¿Cuánto te puede durar una alegría o una tristeza por un mundial? ¿Cuánto? Pero, claro, tenemos tantas frustraciones internas que cargamos contra todos ellos. Entonces, son todos un desastre. Hasta ayer antes del partido, Pavón era el mejor. Después había que dejarlo en el banco. Y así con Higuaín, con Agüero. El que no juega es siempre el mejor. Tenemos tantas frustraciones internas que le echamos la culpa a todos los demás cuando en realidad Dios está tratando algo con nosotros. Tengamos cuidado, y esto entiendo en el espíritu de decir, tengamos cuidado con las puertas que creemos que son del Señor. Hagamos una revisión. No te estoy diciendo que todo lo que se te abra no es de Dios, sino que lo chequees en el espíritu. El árbol del conocimiento nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos y en el hacer, del que hablaba Juan el jueves, para ser aceptos delante de Él, para calificar. ¿Cuántas veces nosotros como pastores, como gracias ministeriales, como líderes, como cantores del alba, como músicos, queremos calificar delante de los hombres, impactar con nuestra prédica? Señor, te pido que esta mañana tenga una revelación para impactar. Ya estamos mal. Ya nos distrajimos del verdadero enfoque, que es conocerle. Conocerle. Impactar con nuestra prédica, con nuestra palabra profética, con nuestro ministerio. ¿Para qué estoy en las redes sociales?
¿Con qué espíritu lo hago? ¿Lo hago para promocionar mi ministerio? ¿Lo hago para promocionar Sin Fronteras y que sepan que hacemos muchas cosas? ¿O verdaderamente detrás de eso también está el alimentar la vida del Señor y que el Señor sea conocido? Muchas veces damos más a conocer lo que hacemos que lo que tenemos. Por eso este año se trata de Cristo en nosotros, porque es mucho más importante lo que tenemos que lo que hacemos. Levantemos a Cristo y Él los atraerá a sí mismo. Y acá está el versículo, dice: asimismo tomó también, no te lo pasé Kevin, no te preocupes, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero la ley alimenta al pecado. Escuche bien esto, porque cuando lo leí realmente me impactó y muchas veces hice esto. La ley alimenta al pecado, no solo porque excita lo maligno en nosotros, escuche ahora, sino porque el remedio para resistir al mal es una forma de bien, que en realidad es una autojustificación. Entonces, dejo de hacer lo malo, hago lo bueno, pero igual no tengo vida. Este conocimiento derivado de la ley nos va a arrastrar hacia la corrupción y hacia la autojustificación, y ambos llevan a la muerte. El egoísmo, el individualismo, es la enfermedad dominante que nos perturba, nos aflige y nos termina matando. Si la actividad de mi red es más importante que el cuerpo, debo revisar mi individualismo. Si yo lo que hago para la red de arte, utilizo la red de arte por utilizar una red, porque ayer justamente hicieron. Si Romy Torres y las que están encargadas le vuelcan pasión a una organización del sábado, pero no los veo con esa misma pasión el domingo, tengo individualismo. Porque en esa área soy responsable, entonces me hago cargo, en la otra no. Eso se llama falta de cuerpo e individualismo. Cuando creamos las redes en Sin Fronteras, nunca las pensamos para que crezca el individualismo. Siempre creamos las redes para funcionar en cuerpo. Porque yo al hígado no le puedo pedir que sea riñón, pero sí que sea parte del cuerpo. El gran problema es que nos distraemos con lo que hacemos o con lo que tenemos a cargo y muchas veces queremos hacerlo mejor en la red para inclusive calificar. No diga que, no estoy diciendo que esto nos pasa siempre, pero chequeemos si es que de vez en cuando no nos pasa. Si usted no viene a una reunión de domingo al mismo horario y en puntualidad como hace su trabajo en la red, usted tiene un problema de individualidad o de individualismo. Si su oración es para que su red crezca, usted está en un problema de individualismo o de individualidad. Su oración debe ser que el cuerpo de Cristo crezca, no que el ministerio que yo hago crezca. De hecho, mi oración hace mucho tiempo cambió y no es que crezca Sin Fronteras, es que el cuerpo de Cristo crezca. Por eso te puedo hablar con autoridad. Por eso camino en una red y caminamos en una red UNGE. Y le estoy dedicando mucho tiempo a asistir y ser parte de una red. No porque tiene muchas iglesias a nivel global, porque se me reveló lo que significa el cuerpo de Cristo a nivel global. Si va a llegar Wake Up y usted no se va a disponer a los pastores que organizan esa red, como si lo hiciera su red, usted tiene un problema de individualismo, no de falta de tiempo. Porque le invito a esa semana a cerrar su red y dedicarse a Wake Up para trabajar como cuerpo y no como red. ¿Soy claro? ¿O le echamos agua? No estoy enojado. Necesitamos que se nos revele cuerpo. Porque puedo utilizar el ejemplo de Nash como el ejemplo de otros. No todos vamos a hacer todo, entiéndame. Yo no puedo hacer el trabajo que hace Matrimonio Pleno, por eso están los pastores de Matrimonio Pleno.
Necesitamos subdividirnos, pero no separarnos del cuerpo, que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es separarnos del trabajo y otra cosa es separarnos del cuerpo. Yo no puedo pretender, excepto en este evento que necesitamos gente para trabajar, pero yo no puedo pretender que cada vez que 14 y 18 haga un especial, yo tenga que estar ahí y usted tenga que estar ahí. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando yo haga un trabajo, no lo puedo hacer separado del cuerpo. Avanzamos. Y si a alguno le quedó alguna falta de claridad en esto, me lo pregunta y se lo explico personalmente. De hecho, le invito a un té. Hace rato que renuncié a tener la congregación más grande en Lanús, no porque no la quiera tener, pero el fin no es tener una congregación grande. El fin es que la vida del Señor crezca en nosotros. Si es grande el número, bienvenido sea. Pero no me sirve tener, no sé cuántos seremos en esta mañana, a todos acá y que no crezca la vida del Señor. Lo más importante no es el número y tampoco el poco número. Lo importante es entender que si ambas cosas van de la mano, estamos edificando la iglesia de Cristo. Porque no se puede edificar sin gente convertida. Por eso no puede ser más importante la edificación que el evangelismo, ni el evangelismo que la edificación. Debemos comprender que ambas tienen que ir de la mano. Hasta la estatura del varón perfecto. Por eso es importante el número desde ese punto de vista. Porque ¿a quién voy a discipular si no tengo gente? No, pero ¿sabes la revelación que tengo? Bueno, ganate a alguien para impartir tu revelación, porque te vas a morir con tanta revelación. El ego te está ahorcando. Y lo otro puede ser al revés. Evangelizo tanto que no tengo tiempo para edificar. Y está bien, porque cada uno tiene su función, pero no vaya a hacer cosa que así como la edificación nos puede asfixiar, el evangelismo nos puede asfixiar también. Entonces, debemos entender que nos necesitamos como cuerpo los unos con los otros. Si yo no puedo viajar y hay alguien que viaja, qué bueno es orar y el Señor te lo muestra en el corazón, sembrar. Porque entendemos que cuando viaja Él, viajamos todos. Eso se nos tiene que revelar también. La pregunta es, y nos pasó y nos pasa, y pasa en la iglesia de Cristo. No, porque estamos creciendo, siempre tenemos gente nueva en la congregación. Gente que vino por primera vez a la congregación. Pero ¿en qué otra congregación se congregó? Y no estoy diciendo de los movimientos, a mí me ha pasado, en mí se cumplió un ciclo en una congregación y salí, lo entiendo. El asunto es que si vamos a llenarnos la boca de gente que está creciendo la congregación, pero es por gente nueva que hemos ganado o gente que ha venido de otro lugar. Y bienvenida a la gente de otro lugar. Si Dios te marcó este lugar, bienvenido. Vamos a crecer juntos. Pero Señor, no quiero tener la congregación más grande, quiero hacer tu voluntad. Decí conmigo, no quiero ser el ministerio más grande. No te noto convencido, no quiero ser el ministerio más grande. No quiero ser la red más grande, quiero hacer tu voluntad. Y si eso implica tener la red o el ministerio más grande, bienvenido sea. Pequeños factores que alteran el producto. Porque hemos comido del hacer y no del ser. ¿Cuál es el propósito de escribir algo en la red, en las redes? ¿Es mostrar mi pensamiento o es la cantidad de likes? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ver cuánta gente tengo que me puso me gusta, entonces me agrando, o realmente es porque quiero transmitir algo. Si en el tiempo de Jesús, si en el tiempo de Jesús hubiese habido Facebook, cuando Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes quieren irse, váyanse también. ¿Hubiera tenido algún like?
Pensemos un poquitito si Jesús trabajó por el like de la gente o por el like del Padre. ¿Por el me gusta de la gente o por el me gusta del Padre? Nos importa más la reputación que la vida del Señor. Cuando el Señor te lleva a morir hasta tu propia reputación, lo único que te das cuenta en ese momento es que el único me gusta que necesitas es el del Señor y no el de la gente. ¿Por qué cuando un pecado es confesado tendemos a decir, pero que no se entere nadie? Porque nos importa la reputación del que dirán. Cuando eso ya no lo podés frenar y el Señor te lleva hasta tan bajo, el pecado en realidad te llega hasta tan bajo, pero el Señor te hace entender que no importa la reputación, sino que si eso implica que la vida del Señor crezca, bienvenido sea todo lo que pase, porque si a mí me hace crecer en vida, no importa mi reputación ni tu reputación, importa que la vida del Señor crezca en nosotros. Y ahora me meto en otro asunto. Después que Adán y Eva comieron del fruto, se vieron a sí mismos y decidieron cubrirse porque se vieron desnudos. La pregunta es, ¿no estaban desnudos antes? Sí, estaban desnudos antes. Pero alguien les dijo, el conocimiento les dijo, ahora están desnudos. Cuando comemos del bien o del mal, vamos a estar desnudos delante del Señor. Y vamos a querer autojustificarnos, autojustificar el pecado. Vamos a querer poner excusas que lo hicimos por tal cosa, cuando en realidad Dios nunca nos llamó a poner excusas, sino a reconocernos que si lo hicimos mal, podemos empezar de vuelta, siempre y cuando nos arrepintamos. Muchas veces nuestra imagen puede quedar afectada. Muchas veces nos encontramos con ministraciones en la congregación, con una parte de los dos decide hablar y confiesa algo, pero dice, por favor, no se lo digas a mi marido porque me mata. Gracias. Me están avisando que ya son las 12:30. Gracias, Adri. Como quedamos en que me avisaba y yo no la miraba, me mandó una nota así como diciendo, no te extiendas. ¿Puede ser otro té? Pues estoy calentando. Gracias por avisarme. El domingo que viene voy a seguir hablando del árbol del bien y del mal porque tengo todavía. Ay, Dios mío. Gracias, Adri. Entonces nos encontramos con situaciones en donde no queremos que la otra persona se entere, y menos que los líderes se enteren o que el pastor se entere, por cuidar una imagen. Hay personas en este lugar que necesitan confesar, porque de la única manera que se puede salir de algo es confesando. Porque el Señor ya te perdonó y nos perdonó hace rato. Pero no hay verdadera libertad sin una confesión a alguien en autoridad. Y yo sé que esto puede calar muy profundo porque pueden decirnos, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el gran padre, ponemos un confesionario y vengan. No. Entiendo que no podemos crecer muchos en la vida del Señor por falta de confesión. Usted puede señalar, usted puede decir, pero tratemos de no señalar en este momento, tratemos de ver lo que el Señor nos está hablando. Crisis se pueden vivir en todos los aspectos. El asunto es cómo salgo de esas crisis. Y la única forma de salir de las crisis es muriendo a nosotros mismos. No hay vuelta. No hay vuelta. La confesión, la verdad te hace libre. Ya dijimos, Cristo es la verdad.
pero la verdad que yo proclamo también me hace libre. Es necesario, y uno de los factores fundamentales a crecer en vida es la confesión. No existe un camino más fácil para evitar el árbol de la vida que enfocar nuestra atención en nosotros mismos. Y ya voy cerrando, al menos en esta parte. El Señor dijo que su Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. Eso está en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad ya vino. Si no nos está guiando a toda verdad, no es un problema del Espíritu, es un problema nuestro. Recuerde que la Biblia es un medio, no es un fin. Recuerde que la palabra de Dios no es para que usted sea teólogo, sino que a través de la palabra usted le conozca. Hay un versículo que no lo anoté acá, porque no me vino a la mente en el momento en que lo estaba anotando y me viene a la mente ahora. Y es que Jesús les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras y las han estudiado, pero no se han dado cuenta que yo tengo la vida eterna. Y muchas veces el estudiar la palabra nos desenfoca de la vida. Si la palabra no se hace real en nosotros, por ejemplo, para ser práctico como Adri es práctica en sus prédicas. Yo soy el enroscado y ella es la práctica. Si el Señor nos habló, acerca de confesión en esta mañana, es necesario confesar para ser libre y para crecer en vida, y yo decido no confesar, no estoy creciendo en vida. ¿Se da cuenta lo que es ser confrontado con el Señor? Ser confrontado con el Señor es accionar en base a lo que yo oí, no delito, de su palabra. Usted vaya a la palabra y vea si esto es verdad. Vea si esto es verdad. Y si no, quédese atado para el resto de sus días. Va a ser salvo, pero no va a tener verdadera libertad. Porque no estamos discutiendo salvación. De que nosotros ocultemos algo no significa que no estemos arrepentidos. El tema es que nunca somos libres. Y cuando no hay luz y hay tinieblas, es un ámbito extraordinario para que el enemigo se mueva, porque él se mueve donde hay tinieblas. Pero cuando la luz entra, todo se ordena. Fue muy intencional la canción de recién. Cuando llega la luz, todo se ordena. El tema es que la luz entre. Y el tema es cómo reacciono frente a la luz. El problema no es el pecado que hicimos o dejamos de hacer. El problema es cómo reaccionamos frente a ese pecado. Si la luz llegó de una o de otra forma, irrumpió, nos hicieron ver la luz, a partir de ahí, ¿cómo reacciono frente a lo demás? La semana fue precioso escuchar a personas que nadie les dijo que confesaran. La otra semana también, nadie le obligó a confesar. Pero qué precioso es notar la libertad de la persona cuando esa persona está confesando, porque así también lo experimenté. La respuesta de Dios a toda perversión que vemos no son las leyes. Vuelvo a insistir, una ley no va a frenar la perversión. La única respuesta a la perversión es la cruz de Cristo, es su sangre. Por eso es tanta urgencia de que la gente conozca al Señor y no una ley. Ya nos estamos enterando que hay pastores que apoyan la ley del aborto. Están a favor. Ya uno no puede entender algunas cosas. Por eso una ley no va a frenar nada ni va a hacer avanzar nada. La ley lo que hace es exponer o dejar de exponer. Pero todo sigue siendo tinieblas, porque tiene que ver con muerte. El tema es que la gente no necesita una ley, por eso Cristo rompió con la ley. Jesús cumplió la ley y la rompió. Por eso lo que hoy necesitamos no es una ley, sino la vida. La ley nos sirvió para decir lo que estás haciendo está mal. La ley nos sirvió como un ayo, como alguien que nos guió, como un maestro para conocerlo. Pero cuando le conocemos, la ley queda sin valor, a pesar de que la ley la tenemos escrita en nuestro corazón.
Porque no es que usted recibe la vida y se va a robar por ahí. No. La ley está en nuestro corazón. La ley está en nuestro corazón. El tema es que humanamente jamás vamos a calificar para cumplir esa ley. La Biblia nos dice no que Dios nos va a dar un corazón de carne en vez de piedra. En los que estamos aquí creemos creer que ya Él nos dio un corazón de carne y no de piedra. Por eso le amamos, por eso le servimos, por eso anhelamos conocerle cada día más. Cuando nosotros creemos conocerle, el egoísmo se apoderó de nosotros y debemos renunciar a ese egoísmo, porque necesitamos conocerle. No avanza más este reloj, siguen siendo las 12:30. Me sumo a que colaboremos con Facu. Me sumo a que colaboremos con el buffet para la renovación. Pero no vayamos a creer que nosotros somos más importantes que Dios. Dios sobre nosotros ha soltado gracia, mucha gracia. Vamos a cerrar con 2 Corintios 3 y lo voy a dejar ya a modo de introducción de la semana que viene. Si la pastora me permite, porque es posible que llegue un papelito a casa diciendo no predicas vos. Así que creo que ya me lo mandó al papelito y me lo estoy acordando ahora. Creo que me lo mandó. 2 Corintios 3. Yo le voy a pedir que esto usted lo lea en la semana y lo riegue. Que pueda leer 2 Corintios 3 y vamos a seguir hablando de la vida, hablando del nuevo pacto. Si usted puede leer también Hebreos. ¿Sí? No es mucho todo Hebreos y 2 Corintios 3. No es mucho. Si quiere crecer en vida necesita dejar un cachito las redes y agarrar otra red. Es la red de vida, su palabra. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Seguimos. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que somos carta de Cristo, expresada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras. ¿Dónde? Sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esta no es una competencia de competir, es algo que nos hace aptos. Nos hace aptos para lo que hacemos. Eso es competencia o competentes en este aspecto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, aptos de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley mata. Si hoy lo que traté de expresar con sencillez, pero con amor, usted lo toma o lo tomás como letra, te va a terminar matando porque te va a manifestar más la ley que no conoces del Señor. Pero el tema no es no conocer del Señor, el tema es que esto manifieste que necesitamos conocerle más. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Diga conmigo, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, la ley tuvo su gloria. Acá nos está diciendo la palabra que la ley tuvo su gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había, ¿de qué? Había de desaparecer o perecer. Algunos dicen que, ¿se acuerdan que Moisés acá
Bajaba del monte y leemos, y si vamos a Éxodo creo que es, dice que Él cubría su rostro a causa de la gloria. Algunos dicen que cubría a causa de su rostro, pero no porque encandilaba demasiado, sino porque al bajar del monte la gloria comenzó a desaparecer. Entonces, para que los demás no se den cuenta que no había gloria, Él cubría su rostro. Tómelo o déjelo. Pero es para pensarlo. ¿Por qué? Porque la gloria externa del antiguo pacto desaparece. Las obras del bien y del mal desaparecen, pero la gloria interna es la que debe permanecer en nosotros. ¿Me dice amén a esto? ¿En qué versículo estoy? El 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, acá está diciendo que había gloria a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, la palabra de Dios me dice que eso fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de justificación tiene que ver con la muerte del Señor en la cruz, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Póngase de pie, por favor. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Fíjense, acá nos puede dar una luz más amplia de lo que les dije recién. Dice que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, no podremos quedarnos con la gloria que ya fue abolida, que es la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, no con un... ¿sí? O sea, a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya no tenemos un velo como lo tenía Moisés, para que la gente no vea la gloria. Hoy somos transformados a la imagen de su gloria. Venga al equipo, por favor, ya vamos cerrando. Y todo este capítulo es para que lo leamos en casa, lo estudiemos y vengamos el domingo que viene y el otro, preparados a seguir recibiendo más de su vida. Porque necesitamos aún que velos se sigan cayendo. Necesitamos que los velos religiosos se caigan, que nuestros velos del bien y del mal se caigan, que tiene que ver con la ley. El Señor dijo que envía su Espíritu para llevarnos a toda verdad. Cierre sus ojos, por favor. La verdadera espiritualidad no se encuentra en adaptarnos a una forma, sino en formar al Señor en nosotros. Todos debemos participar entre la ley o participar de Cristo. No podemos tener ambos. Si quiere agregar un libro más para leer en su casa en este mes, es Gálatas. Señor, hemos hablado lo que entiendo del Espíritu que tenía que hablar en esta mañana. Señor, te expongo mi vida y si hubo una humanidad mía y de hablar de más en algunas cosas, por favor, hacelo saber en los corazones de mis hermanos. Pero si es tu Espíritu el que ha traído esta mañana, no letra, sino Espíritu, te pido que trabajes en nuestros corazones para que la vida del Señor crezca. Para que la vida del Señor crezca. Para que la vida del Señor crezca. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados y lo vamos a seguir diciendo hasta que nos encontremos
cara a cara contigo, Señor. Necesitamos conocerte más. Señor, no queremos leer más, no queremos leer libros para saber más. Queremos leer para conocerte más. Y el conocerte más tiene que ver con comer del árbol de la vida, que es Cristo. Señor, quita los velos del antiguo pacto en esta mañana. Quita los velos de toda autojustificación. Quita los velos de nuestra reputación, que tiene que ver con los velos de lo moral. Quita nuestros velos. Señor, que hoy caigan nuestros velos de autojustificarnos o de mantener una imagen cuando en realidad estamos presos de nuestros pecados. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Señor, estamos presos de nuestros pecados y no tenemos la verdadera libertad porque nos estamos justificando en que Cristo nos hizo libre? Y es verdad, Él te perdonó. Pero vos internamente sentís que no hay verdadera libertad. Puede levantar su mano al cielo, todos con nuestras manos levantadas. Señor, revelá tu palabra en nosotros, revelá la vida del Señor en nosotros, revelá la vida del Señor en nosotros. Señor, entendemos que el enemigo trae oscuridad, que el enemigo trae confusión, que el enemigo trae tinieblas, que Él se mueve en tinieblas. Por eso hoy declaramos y nos comprometemos delante tuyo a poder confesar, a poder abrirnos para que toda tiniebla sea disipada. Señor, nos queremos reconocer delante de tuyo, nos queremos reconocer. Y fue predicado el domingo pasado que la obediencia fuera de término es desobediencia. Las medias verdades también es desobediencia. Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana oramos para que toda verdad salga a luz. Toda verdad salga a luz. No para condenación, sino para libertad, para libertad. Señor, queremos exponernos. Si tu palabra nos ha tocado en esta mañana, si hemos tenido más fuerza para nuestra red que para otra red, no para ser todos todo el tiempo, sino si nos ha desenfocado del cuerpo, Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Te pedimos perdón. No todos vendremos a enseñar, no todos viajaremos a las naciones, no todos saldremos a hacer evangelismo, pero sí en donde estemos vamos a edificar y vamos a darte a conocer con nuestra boca, con nuestros actos. Señor, levanta más Facus, levanta más Sebastián, levanta más Joel, más Cancelos. Señor, declaramos que inquietás, nos movés, nos movilizás a las naciones, pero también nos movilizás al chino del barrio, al venezolano que está viniendo, nos movilizás al senegalés que está vendiendo. Señor, abrí nuestros ojos, quitá los velos de nuestro entendimiento, de tanto egoísmo, de tanto individualismo. Señor, no puede ser más importante mi red que tu cuerpo. Renunciamos a todo egoísmo, a toda individualidad. Señor, tu cuerpo, cada uno en su función, pero para que el cuerpo crezca. Cada uno en su función, pero para que el cuerpo crezca.